Buenas tardes. Tengo el honor de presentar a mi buen amigo Miguel Ángel Navarro Grego, autor de este magnífico libro del que vamos a decir un par de cosas. Miguel Ángel Navarro es un profesor de filosofía que tiene dos peculiaridades, que es un gran amante de las armas y un apasionado amante también del cine, con lo cual ya queda de alguna manera expresado lo que son los rasgos fundamentales de este escrito, ¿no? Bueno, el libro que vamos a presentar aquí, El violento Far West y sus armas, forma parte de una tríada de escritos sobre cine, porque él es un gran entendido en ese ámbito, en ese campo, y que, como saben ustedes, pues empezó con Ford y el Sargento Negro como mito, y luego escribió el western y la poética, sobre todo para dar cuenta de, entre muchas películas, El Renacido. Entonces, ¿qué tengo yo que decir en dos palabras, en 1 minuto y medio? Pues que este libro, según lo he apreciado yo, pues tiene una originalidad. ¿En qué consiste esa originalidad? Pues que Miguel Ángel Navarro ha sabido en ocasiones justaponer, otras veces articular, lo que podríamos llamar los procedimientos propios de lo que es hacer historia, la historia de los Estados Unidos, ¿a través de qué? Pues a través de reliquias y relatos históricos. Las reliquias fundamentalmente las armas, ¿verdad? Pero es que además él, he dicho, justapone esos relatos históricos con relatos ficción, el cine. El cine no es un relato histórico, pero él ha sabido hacer una subida y bajada entre los relatos históricos y los relatos cinematográficos, y algunas veces pues son resultados pues sorprendentes, otras veces pues a lo mejor unos relatos se pueden confrontar con los relatos cinematográficos, pueden diferir de los relatos históricos, bueno, pero él hace una combinación cuyo resultado pues es estupendo. Además, el libro, además de tener referencias continuas a esas reliquias que son las armas, ¿verdad? Pues hay otros componentes en el libro que son dignos de destacar. Por ejemplo, los mapas. Los que hemos sido alumnos de los profesores de la escuela Vicens Vives no entendemos la historia sin el auxilio de los mapas. ¿Por qué? Pues porque la historia de los estados, de las sociedades políticas, no son estáticas, ¿verdad?, sino que cambian. Y esto pues aparece, cada uno de los 12 capítulos pues tiene 2 o 3 mapas donde Miguel Ángel nos indica pues cuáles son los procesos de las fronteras, ¿verdad?, cómo van cambiando, ¿verdad? Tiene también este libro pues otro componente importantísimo. En la mitad del libro pues hay una colección que es otro componente importante de pinturas y fotografías, otro tipo de metodologías donde es muy rico, porque él se refiere a ello además, porque además de los presidentes de los Estados Unidos, pues hay forajidos, cupletistas, en fin, traperos. Bueno, está muy bien recogido pues todos los personajes significativos de esa historia violenta del Far West, ¿no? Y luego pues está pues naturalmente su selección en cada uno de los 12 capítulos de películas que encajan de alguna manera con esa temática, y ya digo que crean algunos problemas, pero también, sobre todo, en algunos casos, pues suponen aciertos estimables, ¿no? Finalmente, el libro se termina con un epílogo
en el cual epílogo, pues Miguel Ángel nos lleva a un recorrido por lo que sería una teoría del mito, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, el libro reúne muchos alicientes y yo, pues, aprovecho sencillamente para felicitar al autor por este trabajo, que me parece que es encomiable, ¿verdad? Y felicitar también a la editorial, que me parece que ha sabido escoger, ha sabido seleccionar y ha sabido pues publicar y ver en Miguel Ángel pues a un autor que realmente merece la pena desde un punto de vista comercial. Yo auguro aquí ahora mismo un éxito comercial, porque me parece que es un libro que reúne todas esas características, de manera que esto es lo que se me ocurre muy rápidamente en esta presentación un tanto reducida. Me hubiera gustado entrar en cada uno de los capítulos, pero esto se lo dejo para Miguel Ángel, que es el verdadero protagonista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus excesivos elogios. Y ya sé que tú hubieses querido entrar en el análisis, y yo también, pero hoy estamos en la presentación de un libro y precisamente por requerimiento de la propia editorial no se considera procedente entrar en lo que sería el desguace, en el sentido platónico, nunca mejor dicho, en el análisis de los contenidos temáticos y también doctrinales, teóricos del libro. Apuntando una cosa que tú comentabas, bueno, sí, es verdad que yo ahí aún no... Bueno, yo aún no hay tres cosas, entre otras cosas por petición de la propia editorial y por sugerencia mía. Y como está en el cartelón, y los carteles que por ahí se colgaron, pues voy a, y yo creo que lo hizo muy bien Gustavo Bueno Sánchez, voy a explicar un poco por qué surgió el libro. Y así nos enteramos, bueno, los que estéis aquí lo sabéis de sobra. Yo di hace 2 años una conferencia de título parecido, que duró justo 3 horas, donde yo quería mostrar precisamente que frente a los que utilizan la leyenda negra antiespañola para destruir España, pues tenemos otro paradigma, digamos, en sentido, digamos, contradictorio, opuesto, por un razonamiento distinto, que es el de ver pues, las características de Estados Unidos y su formación, como nación y después como imperio, pero sobre todo como nación continental, del Atlántico al Pacífico. Eso pues implica estudiar prácticamente Estados Unidos desde 1775 hasta 1890, cuando teóricamente se cierra la frontera y la mayoría de los territorios ya están constituidos como estados y ya tienen pues su participación en el Senado y en el Congreso. O sea, Estados Unidos ya está totalmente vertebrada como nación política de costa a costa. Y a raíz de que tuvo mucho éxito, porque hay que decir la verdad, tuvo mucho éxito, el propio Gustavo Bueno Sánchez se quedó sorprendido, esa conferencia de la Fundación Gustavo Bueno, de la Escuela de la EFO, en YouTube, como el que tuvo muchos visitantes, José Antonio Fossati de EDAF me llamó y me propuso que yo escribiera un libro, y me animó a ello, o sea que, digamos que me prestó su fortaleza si es que a mí me faltaba, y su coraje, porque él sabía que yo podía hacerlo. Y me dijo, hombre, pero claro, con estas características, claro, una editorial evidentemente te impone una serie de características y de formatos para que algo sea vendible y legible por la mayoría del público culto. Entiéndase por público culto lo que se quiera entender. No olvidemos que estamos en tiempos posmodernos y en tiempos de la LOCSE. Entonces dijo, hombre, se puede ser riguroso y a la vez se puede ser ameno, tienes que intentarlo. Y dijo, bueno, pues podía hacer una cosa, cada capítulo, yo ya este tema lo tenía muy trillado, porque un libro así no se improvisa si no llevas trabajando sobre él 30 años. Yo ya había escrito, lo he citado, mi tesis doctoral, Forios, Sargento Negro como mito, donde yo había desarrollado la teoría del mito, había criticado las teorías del mito idealistas, había aplicado las nociones de mito que Gustavo Bueno utiliza pues, en obras como el mito de la izquierda, el mito de la cultura, etcétera, etcétera, y después, como bien dice Tomás, había hecho una aplicación concretamente de la teoría de la esencia procesual genérica a una serie de películas y sobre todo a la película El Renacido. Bueno, evidentemente son libros con formato filosófico. Ya sé que mucha gente cuando oye la palabra filosofía pues le entra urticaria, y los editores lo que te dicen, oye, escribe algo ameno y que lo pueda leer gente culta, pero la mayoría de los españoles. Y entonces yo le dije, bueno, pues te hago esta propuesta, cada capítulo va a tener 3 partes, un 70% de análisis de la intrahistoria,
entendiendo por intrahistoria los detalles de la historia fenoménica que la historia esencial no recoge, porque la historia esencial suele estudiar biografías de grandes magnates, biografías de grandes presidentes, ciclos económicos, pero no entra en detalle en la vida concreta de tal o cual ganadero, de tal o cual forajido, de tal o cual expedición. Eso a veces la historia esencial, en España hay varios libros, unos hechos por españoles, otros traducidos, como el de Paul Johnson, Historia de Estados Unidos, de Morrison, hay unas cuantas, pues yo leí 5 o 6, no entran en detalles concretos. Incluso cuando abordan la guerra civil, pues citan 4 o 5 campañas, pero después enseguida pasan a otra fase, ¿no? Pues la fase de Lincoln, la fase de la reconstrucción, pero siempre en clave, eso, esencialista, en clave, digamos, de filosofía política. Aquí se trataba de hacer lo contrario, de escribir una intrahistoria del Far West, partiendo de las reliquias y los relatos, para después, cotejándolo con la idea de violencia, y eso implicaba estudiar la historia negra, y para estudiar la historia negra había que hacer un estudio exhaustivo de las armas y cómo evolucionan y cómo éstas influyen en que Estados Unidos se imponga frente al Imperio Británico, desplace y destruya lo que queda del Imperio Español, de la monarquía hispánica, y destruya y desplace a lo que queda del norte de México, más de la mitad de la nación de México, cuando ésta se constituyó ya no como virreinato, sino como nación independiente a partir del grito de Dolores del cura Hidalgo. Bueno, pues claro, las armas son parte de la cultura material, y eso no se puede dejar de estudiar. No es que a mí me gusten las armas, yo no hice ni la mili por miopía, y no me gustan nada las armas. Sí me gustan mucho las que tienen que ver con este periodo, o sea, las que tienen que ver con el periodo del Far West hasta 1870. Claro, hay colecciones en francés sobre las armas soviéticas, las armas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. No, a mí eso no es un tema que me interese en especial, pero sí, bueno, sí me interesa desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología, que yo en su día pues contribuí en un manual de filosofía de la tecnología, y ahí sí me interesaba, pero concretamente en este libro lo que estudio son las armas que tienen que ver con la vida y obra de individuos, por ejemplo, que forman parte de un estereotipo y de un mito a la vez, el estereotipo del pistolero, que en inglés tiene muchos matices, yo lo digo en el último capítulo, tiene muchos matices. En español tenemos la palabra pistolero, o la palabra asesino, o la palabra sicario, o la palabra bandolero, la palabra bandido. Bueno, pues allí esas palabras también existen, pero con matices distintos si nos referimos a ese periodo que va de 1790 a 1890, y sobre todo al periodo tan rápido de reconstrucción de Estados Unidos y de conquista del oeste, que es un periodo vertiginoso a más no poder, que es el que va de 1865, con el triunfo de la Unión y la imposición de unas políticas republicanas radicales en el sur, totalmente radicales, y además con venganza por haber asesinado a Lincoln, hasta 1900, o sea, en 35 años se construye una nación, y se construye a ritmo de ferrocarril, y se levantan ciudades en 15 días, o se destruyen ciudades que quedan desfasadas en 15 días, pero cuando digo 15 días, un mes como mucho, ciudades, o sea, bueno, poblachos al principio, que son de tela y cartón, y después son de madera de tabla, y al cabo, y como se queman, al cabo de X años ya se hacen de ladrillo. Bueno, pues yo lo que hago es vertebrar, él lo dijo bien, intentar articular, por un lado, el concepto de intrahistoria, a partir de una obra clásica de Buenos, así que la tengo que citar, bueno, no una obra, un artículo, concepto de historia fenoménica, distinción entre reliquias y relatos, o sea, bueno, distingue entre historia fenoménica e historia esencial. Para hacer historia fenoménica tienes que ir a los relatos, tienes que ir a los hechos concretos, y saber dirimir eso, qué es verdad y qué es falsedad. Igual que un arqueólogo tiene que saber de arqueología cuando se encuentra un hueso y saber datarlo, ¿no?, en un yacimiento. Entonces yo articulo un 70% de cada capítulo, viene a ser pues un estudio intrahistórico, de historia fenoménica, de eso que se llama míticamente ya, con lo cual ya está distorsionado, la violenta conquista del Far West, para otros no tan violenta, pero sí violenta, sobre todo en su representación mitológica, que es la del cine, la del western. Otro 12% o 13% o 15%, dependiendo del capítulo, dedicado a las armas y a los personajes que las utilizaron, y otro 12 o 13% también, otro tercio, ahí dedicado al estudio de películas que crean mitos, que son verdaderos mitos, aunque sean mitos oscurantistas, o claroscuros, o literalmente falsos, total y absolutamente falsos, sobre todo por anacronismo. Y eso es algo que afectó a Hollywood, pues hasta la llegada del spaghetti western. Es paradójicamente un italiano, Sergio Leone, el que introduce lo que se llama el western sucio, pues cuando los bandoleros huelen mal, aunque no los huelas, parece que huelen mal porque tienen las uñas negras. Estoy pensando en una película como El bueno, el feo y el malo, rodada en Almería y rodada en Burgos, donde los personajes aparecen con las uñas negras. Pues supongo que sería una decisión del guión,
y una edición de Sergio Leone, que era el director. Y las armas son bastante, no exactamente iguales, pero muy parecidas a las que existían durante la Guerra de Secesión. Bueno, pues a partir de ahí, y sobre todo a partir de la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos tiene ya surge ya una, digamos, una izquierda indefinida, pero con componentes autocríticos frente a lo que es Estados Unidos como imperio generador de la Pax Europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues entonces sí, surge ya un western mucho más sucio, mucho más reflexivo, y entonces hay un proceso de desmitificación, aunque él también sea mítico, porque la desmitificación también tiene sus componentes racionales, también tiene sus logos, también es mito. El ejemplo más claro que yo pongo en el libro es la relación que hay entre El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford del año 62 y la película Sin perdón de Clint Eastwood del 92. Pasan 30 años, claro, en 30 años Estados Unidos cambia mucho, pero hay ahí una articulación en torno a la idea de violencia. ¿Por qué? Porque el cine reflexiona, en cuanto a que es mitología, no sobre el pasado, sobre el presente. Igual que un buen libro de historia no está para explicarte el pasado, está para que entiendas lo que pasa en el presente. Si es un buen libro de historia esencial. Lo que pasa es que este es un libro de historia fenoménica, porque lo que había hasta ahora más o menos eran traducciones de libros ingleses sobre el Far West, donde se confundía muchas veces el relato histórico con el relato mitológico. Cogemos una figura clásica, el bandido llamado pues Joaquín Murrieta, de origen mexicano, porque antes España, aquello era España, hasta 4 días antes aquello era España, porque era, bueno, las provincias externas, o sea, California era parte del virreinato de Nueva España, o sea, parte de la monarquía hispánica. Bueno, pues, ¿cómo aparece representado Joaquín Murrieta en la realidad y después cómo, en la realidad de los diarios de la época, cuando lo colgaron y le cortaron la cabeza? O sea, lo mataron a tiros y lo colgaron y le cortaron la cabeza. ¿Y cómo aparece después reconstruido en el cine? Bueno, pues hay una diferencia tan abismal que, claro, no hay parangón posible. O sea, la mitología, pues, es como comparar un caballero medieval con lo que fueron los relatos de las novelas de caballerías del siglo XVI. Y después la crítica que hace, lo que iba a ser, después surgió el Quijote, pero al principio no iba a ser una novela tan larga. Cervantes no la tenía en mente como una novela tan larga, iba a ser un entremés, más corto y demás. Bueno, pues, ¿qué relación hay? Entonces yo lo que intento es comparar y decir, cuidado, frente a aquellos que dicen que España tiene una leyenda negra, Estados Unidos sí que tiene una intrahistoria negra y una leyenda que para unas cosas exagera la violencia y para otras la oculta. Y cuando la exagera es para ponerla como seña de identidad. O sea, para hacer un relato mitológico laudatorio de la violencia. Que además está en principios tan básicos como Dios creó a los hombres, pero Samuel los hizo iguales. O por ejemplo, el caso del juez Roy Bean, la única ley al oeste del río Pecos, y era un individuo que no sabía leer y escribir, o sea, dictaba las leyes que le apetecía según la borrachera que tuviera. Entonces, son hechos históricos, claro, hechos fenoménicos, pero después hay que ver cómo se reflejan en el cine, pues cómo se reflejan en la película de William Wyler, El forastero, donde Walter Brennan nace de Roy Bean, que digo, era un juez analfabeto, o cómo lo refleja John Huston haciendo de ese mismo personaje Paul Newman en el 74. Entonces yo intento articular una serie de capítulos que van desde, va a tener que ir acabando enseguida, pero bueno, por lo menos por nombrar los capítulos, porque claro, tengo que ceñirme a lo que pretende la editorial, a la que estoy, igual que lo dijo Tomás, muy agradecido, porque me han tratado exquisitamente. Ciertamente, después hay cosas que dependen del maquetador. Por ejemplo, si te dicen, oye, mira, leyenda negra tiene que ir con minúscula, estas palabras que pones con mayúscula van con minúscula, estos acentos que tú pones van sin acentos, porque tenemos que ceñirnos al libro de estilo de la editorial y a la RAE. Pues yo ahí tuve que obedecer y nada más que obedecer. De hecho, hay párrafos míos que eran más largos y de más enjundia que me los recortaron, no muchos, no muchos. Y procuré que toda la parte filosófica estuvieran las citas para que se viera que el libro es un libro no solo de historia, sino de filosofía de la historia, porque hay una serie de tesis que se anuncian en la introducción y que se corroboran en el epílogo. Entonces, partiendo de que yo, porque hay gente que me podría decir, bueno, podrías haber escrito 3 libros, no uno sobre historia, otro sobre armas y otro sobre cine. Pero bueno, sobre cine hay muchos libros, sobre armas americanas pues posiblemente tendrían muy poca, se vendería muy poco, podría interesarle ¿qué? A 1000 españoles, eso no es nada. Entonces yo intenté, y además a Fossati le pareció muy bien, vertebrar los 3 elementos y mostrar la dialéctica entre historia y mito. Por eso hablamos de historia negra, la verdadera historia es una historia negra, es una historia de matanzas. Ayer el que me entrevistaba a la Nueva España me decía ya de entrada, bueno, todos los imperios son malos.
Hombre, eso lo dice usted, no todos los imperios fueron iguales. Claro, en toda época, en todo periodo, en toda fase de conquista hay matanzas, y hay muertes por enfermedades contagiosas, pero que haya unas leyes como las leyes de Salamanca, a que no las haya, y partiendo del principio calvinista de que el salvaje no tiene alma porque no tiene propiedad, tú puedes hacer una matanza como la que hizo Chivington, o como la que hizo en el río Washita, Custer, al que después se matificó, pues cuidado, hay mucha diferencia. Porque para nosotros que somos filósofos, las ideas son realidades composibles, o sea, realidades materiales. Entonces, claro, no todos los imperios son iguales. Lo cual no quiere decir que en el plano ético no haya muertes. Sí, sí, claro que hay muertes, pero no todo es parangonable. Por eso el título, yo creo que el libro lleva el título apropiado, Historia Negra, Leyenda Rosa, porque incluso cuando Estados Unidos reivindica la violencia, hace un elogio de la violencia. El que es más crítico en los últimos tiempos ha sido Clint Eastwood, que ha vivido tantos años que ha podido hacer una serie de westerns donde él mismo protagoniza esa violencia y a la vez la desmonta, basándose pues, en episodios históricos. Pues estoy pensando en el Fuera de la Ley, los forajidos que había antes de la Guerra Civil, igual que en España, pues nadie lo puede negar, y que nadie me llame fascista. Es que entre el año 33 y el 18 de julio del 36 se mató gente a mansalva, por un lado y por otro. Entonces, oye, pasó lo que pasó, pero oye, ¿qué pasó en el 33, y qué pasó en el 34, y qué pasó en el 35, y qué pasó hasta el 18 de julio del 36? Bueno, pues si analizamos la intrahistoria de Estados Unidos, vemos que entre 1855 y 1861, en la frontera de Kansas, Missouri, había matanzas entre esclavistas totalmente fanáticos, pero es que había antiesclavistas que eran más fanáticos que ellos y mataban a más gente también. Entonces, bueno, pues era una situación con la que Lincoln ya no podía lidiar. O sea, el país ya decía, bueno, pues vayamos ya directamente a la guerra civil porque estamos ya prácticamente en guerra civil. Y había pues contrapartidas, y había huidos, y había guerrilleros que no obedecían la jerarquía de mando y que hacían masacres, pues con las armas de la época, masacraban todo lo que podían. Estoy pensando en la masacre de Lawrence, una ciudad donde mataron a todos, ancianos, niños, mujeres, o sea, a toda la población civil. Bueno, pues yo lo que hago es articular cada capítulo, de una manera continuista, pero articulando esas tres fases, ¿no? Hablo de la América colonial, donde dejó muy claro que España tenía una presencia total y absoluta en todo lo que es hoy día buena parte del suroeste de Estados Unidos, sin contar la Florida. Estudio evidentemente la guerra de independencia, que como dice Gullo, más que una guerra, fue una rebelión contra las tasas, porque la ideología siguió siendo la misma. Estados Unidos siguió comerciando con Inglaterra y allí siguieron llegando inmigrantes que invadían las tierras de los indios sin pedir permiso. Y por cada matanza a India, los blancos lo que hacían era hacer lo mismo, pero 4 veces más. O sea, si tú me matas a 50, yo te mato a 200. Si tú me matas a 200, yo te voy a matar a 2000. Y según fueron progresando las armas, pues esas matanzas son una constante, tanto en el periodo colonial, hasta 1775, como después, cuando ya Estados Unidos deja de ser una república confederal y pasa a ser república federal, creo que es en 1783, hasta 1890, que se cierra la frontera porque mueren los últimos indios Lakota en la masacre de Wounded Knee, en las tierras malas de Dakota. O sea, unos indios que se van a rendir, que están arrecidos de frío, que están congelados, y son unos soldados novatos, oyen un ruido, oyen un estampido, y disparan. Bueno, de hecho, ¿cómo dispararían? Que hubo muertos por fuego amigo. O sea, que como estaban rodeándolos, pues hubo soldados que murieron fruto de disparos de otros soldados. Pero los exterminaron a todos. Bueno, yo sé, eso está en la crónica negra de Estados Unidos, que hubo nazis que les dijeron, oye, a nosotros que nos tenéis que criticar. Con esto no estoy diciendo nada a favor del régimen nazi, lo que estoy explicando es que, bueno, los genocidios que cometió Estados Unidos en el siglo XIX, a la escala de las armas que había en aquella época, fueron claros y evidentes, están ahí, es que además lo reconocen los propios historiadores. Claro, lo reconocen en los últimos 20 años, 30 años, antes no lo reconocían. Ahí el par de luz es la guerra de Vietnam. Entonces estudia la Norteamérica colonial, lo que supuso Bernardo de Gálvez, y cuán pronto Estados Unidos olvidó la ayuda española para reivindicar solo la ayuda francesa. Hoy día tienes internet lleno de vídeos donde se reivindica la ayuda francesa, la ayuda española no aparece por ningún lado. Estudio la guerra de la independencia, estudio la compra de la Luisiana, que fue en el fondo un auténtico robo, porque Napoleón vendió algo que era parte sobre el papel de la monarquía hispánica, que era un territorio inmenso. O sea, de pronto en 1803 Thomas Jefferson se encuentra
con un territorio que no sabe lo que es y que es el doble de grande que las 13 colonias iniciales, y que tiene que mandar exploradores allí, famoso viaje del descubrimiento lo llaman ellos, porque ahora ellos no tuvieron grandes exploradores que atravesaran el Atlántico, entonces Lois y Clark para ellos son, como Zebulon Pike, grandes héroes, grandes exploradores, mitificadísimos, porque se tuvieron que enfrentar a osos, a alces, a bisontes, subieron todo el Missouri, gracias precisamente a que había tramperos franceses que mantenían una relación más o menos pacífica con las tribus, y llegaron al Pacífico. Y dijeron, coño, esto es inmenso. Rápidamente surge la doctrina Monroe, hay que hacerse con todo Estados Unidos. Hay que hacerse con todo este subcontinente, porque en la parte norte, lo que era el paralelo 49, eso era británico. Y Estados Unidos le tenía mucho miedo a Gran Bretaña. De hecho, hubo una segunda guerra, que fue la guerra de 1812, donde los americanos vencieron en Nueva Orleans a los británicos, y ellos lo consideran la Segunda Guerra de Liberación. Y ahí ya surgen realidades y mitos. Por ejemplo, la realidad del rifleman, el hombre que maneja rifles, o sea, tirador a larga distancia, a partir de una serie de colonos emigrados de Alemania que desarrollan un prototipo de rifle que no conocían los ingleses, y vencen a los ingleses. Entonces, mito e historia, en este caso intrahistoria, se articulan, nosotros diríamos diaméricamente, que me perdona la editorial, se articulan entre sí. No puedes a veces separar, sí, puedes separar si haces lo que hice yo, estudiar, pero si no es muy difícil separar qué es realidad y qué es mito. Bueno, evidentemente todo lo que ves en el cine es mitología, claro, mitología laudatoria, pues un tío que mata a alguien a 300 metros, bueno, en la realidad sabes que eso es imposible, porque hoy día se pueden hacer todo tipo de pruebas, y no hay más que ver YouTube, los cientos y miles de vídeos que hay que siguen nutriendo esa mitología, ¿eh? Yo podría citar, si yo me pongo a citar canales en YouTube que alimentan esta mitología estadounidense de la conquista del oeste, es que me salen no 485 páginas, me salen 700, solo citando canales de YouTube, ¿eh? Podría citar el de Mike Bellevue, el de Mark Humphrey, el de Dustin Vinegar, uno de un tirador de Budapest, que tiene precisamente un canal dedicado, y es de Budapest, que yo sepa, Budapest no es Estados Unidos, dedicado precisamente al estudio de todo lo que es las armas y las réplicas actuales en Italia y en España de la conquista del oeste. Con lo cual, la intrahistoria de Estados Unidos sigue pesando mucho en la realidad actual. No hay más que ver los guiones de las películas de Clint Eastwood para saber que esa intrahistoria, que es eminentemente violenta, sigue pesando mucho, no muchísimo. ¿Que hubo colaboración? Por supuesto, es que sin colaboración no puede haber conquista. Ahora, una colaboración tremendamente segregacionista, yo lo cito ahí, con no ser Estados Unidos una sociedad de castas en el sentido hindú, estaba muy claro quién era cada cual. Una cosa es ser wash, blanco, anglosajón y protestante, y puedes decir, mis antepasados eran escoceses y pertenecían a las tierras altas y eran aristócratas, y después está el irlandés, que ya es simplemente por ser católico es un ciudadano de segunda, por debajo está el mexicano, al que se expolia, y con cualquier pretexto se le mata, y ningún juez está dispuesto a condenar a ningún ganadero por robar ganado a México, porque todo el ganado de Estados Unidos, a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pasa de México a Estados Unidos. O sea, es un tratado, claro, sí, pero es la paz de la victoria. EMIC para unos es un robo, para otros es la victoria, es un tratado. No, nosotros somos justos porque firmáis un tratado y aquí ponéis vuestra firma. Bueno, pero claro, es la paz de la victoria. México lo vivió como un auténtico robo, un auténtico expolio, o sea, me robas todo y lo único que tengo es sector primario. Bueno, pues también lo analizo. Entonces, estudió perfectamente la época de los montañeses, cuando el oro, las arcas de Estados Unidos dependían del tráfico de pieles, porque el tráfico de pieles era lo que permitía hacer abrigos y todos ellos se vendían en Londres. Cuando se puso de moda la seda, a partir de 1830, la piel de castor bajó de precio en picado, entonces esa profesión desapareció. Siguió habiendo cazadores, pero desaparecieron los encuentros en las montañas, y eso se ha llevado muchas veces al cine. Estoy pensando en películas como Río de Sangre, Más allá del Missouri, por supuesto, el Renacido, que es de las últimas, que además sí se apega bastante a cierta realidad. William Ashley existió, Jim Bridger existió, Hugh Glass existió, Fitzgerald existió, o sea, eran tramperos reales. Otra cosa es cómo tú construyes después el guión, eso es otra cosa. ¿Estamos? Estudio esas primeras guerras indias, la guerra con Osceola, la primera guerra semínola, la segunda, la tercera, la guerra
contra los Shawnees, contra Tecumseh, individuos, algunos de ellos que tenían clarividencia, se daban cuenta de que cada vez llegaban más colonos, que había un gran río, ellos no sabían lo que es un océano, pero entendían por océano un gran río al este, del que llega gente de color blanco, y que va metiendo en sus tierras y que matan su caza, lo pisotean todo y que ellos no entienden nada. Y en cuanto se defienden, los machacan. Entonces, claro, se dan cuenta, y como no hay un sentimiento panindio, porque estamos hablando de naciones étnicas, no de naciones culturales, ni mucho menos de naciones políticas, son tribus, que además están en guerra entre ellas, pues entonces, claro, todo tratado es perentorio, todo tratado es engañoso. Es simplemente, yo firmo un tratado contigo mientras a mí no me interese robarte más. Cuando a mí me interesa robarte más, este terreno, porque me llegan más inmigrantes y tengo que colocarlos en algún lado, pues te lo quito simplemente. Simplemente. Claro, es una dialéctica no entre imperios, es una dialéctica entre sociedades tribales y una nación política. Por eso, bueno, yo sí utilizo la clasificación de las guerras de Gustavo Bueno, porque la mayoría son guerras mixtas, pero también hay guerras de tipo 0, hay guerras de tipo 1 y guerras de tipo 2. Depende si es Estados Unidos el que invade un territorio o son los indios que hacen un contraataque. A partir de 1865, cuando triunfa la Unión, cuando ya se desarrolla las máquinas, herramientas al máximo y la fabricación industrial por piezas intercambiables, se desarrollan todos los ferrocarriles, los grandes 5 ferrocarriles que atraviesan la nación de parte a parte y además la bordean en círculo. Eso entre 1865 y 1900. Pues el exterminio de los indios estaba cantado. Estaba cantado. Y yo ahí explico, pues, cómo se va produciendo ese proceso. Primero, decimos, la época de los montañeses. Después, las grandes rutas comerciales. No con carretas con caballos, sino con bueyes. Con carretas que tiraban a lo mejor de ellas 12 yuntas de bueyes. La de Santa Fe, la de Oregón y California. ¿Qué relación tendría, por ejemplo, los Estados Unidos con México? Que a México le vendía, pues a lo mejor lana, pero ellos vendían manufacturas. Entonces, claro, si yo te vendo un arma, pues claro, la desproporción era tremenda. O sea, por cada $1 que ganaba México, Estados Unidos ganaba 100. O sea, aquí hubo unos magnates ahí en la ruta de Santa Fe. A partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya desaparece como tal ruta internacional, porque ya es Estados Unidos. Nuevo México pasa a ser Estados Unidos. La ruta de Oregón fue la gran ruta de penetración de los colonos, que tantas veces hemos visto en el cine, y que evidentemente tantos sufrimientos, porque era atravesar un continente entero, era recorrer 3.000 kilómetros desde el último día del invierno, procurando coger toda la primavera, hasta llegar a últimos de otoño, pero sin que te cogieran las nieves en los pasos de las Rocosas o de la Sierra Nevada, si es que iban a California. Lo hemos visto, y sí, claro, fue una obra de un gran sacrificio, donde mucha gente moría, de hambre, de sed, de frío, de accidentes con las armas. Hubo muy pocos ataques indios, contrariamente a lo que se ve en las películas. El cine lo que hace es, pues, igual que en la leyenda negra antiespañola, se saca un rasgo y se magnifica, en la leyenda blanca también se hace lo mismo, se saca un rasgo y se magnifica. Todos hemos visto en el cine, pues, una caravana de colonos que avanza, cerrados en el círculo y los indios rodeándose y disparándoles. Eso pasó una vez, pero lo hemos visto en el cine cientos de veces. Por eso yo siempre he dicho que la mitología dura más que la propia intrahistoria si lo minutamos en tiempo real, si lo minutamos en tiempo real. Estudio, por ejemplo, la fiebre del oro, que fue un auténtico colapso internacional. Y ahí cito incluso a Marx. Marx decía, coño, la gente no hace la revolución socialista, cualquier obrero quiere ir a California, aunque sepa que va a morir. La gente lo que quería hacerse rica, no quiere hacer ninguna revolución. Marx, cuando escribe el manifiesto comunista, ve que los obreros no estaban por... No, eso lo dice Marx en algunos diarios de París. La gente o sea, fue una auténtica fiebre que llegó a los países nórdicos y hubo hombres que abandonaron a toda la familia y se fueron a América, a hacer las Américas. Unos por el canal de Panamá, atravesando y cogiendo la fiebre amarilla, y enfrentándose a anacondas y pitones, porque esto está lleno de serpientes, otros bordeando el Cabo de Hornos, y otros atravesando el continente, y tardando un año en llegar. Porque hubo un momento en que California era todo oro. O sea, es que además se da la paradoja que, de que una semana antes de que México perdiera la potestad política sobre California, se descubrió oro, pero como ya estaba firmado el tratado, pues aquello ya era de los anglosajones. Y en cuanto fue de los anglosajones, se formaron tribunales anglosajones, y se expulsó a los mexicanos. O sea, se les expulsó con lo opuesto, se les quitó todo. O sea, es esto o te mato. Pues te vas para el viejo México y aquí dejas todo lo que tengas, vacas, casas, hacienda,
todo. Bueno, pues eso, ¿cómo se llama? ¿Imperio depredador? Bueno, podemos llamarlo imperio depredador nosotros, ¿no? La tónica que nosotros manejamos es que toda la construcción de Estados Unidos se vertebra en tres grandes ideas. Frontera móvil, pero no en sentido optimista como lo presenta Turner, sino en sentido pesimista, frontera móvil, expandiéndose y violenta, doctrina Monroe y destino manifiesto. Y después los conceptos de pionero y colono, que siguen existiendo todavía hoy día. JFK, cuando quiso hacer una nueva política, y a JFK lo mataron, dijo que él quería una nueva frontera. Bueno, era la frontera de los derechos civiles, era la frontera de que a ver si los negros después de 90 años pueden empezar a votar sin miedo, porque antes no votaban, porque si votaban iban a aparecer colgados al día siguiente. Y eso pasaba en Mississippi todavía en 1960, 1960. Ahí hay una película de Mississippi que refleja esos hechos, y eso es real. O sea, los negros no votaban porque sabían que los iban a matar, no votaban. Los indios tenían prohibido el voto hasta 1940 y tantos, y bueno, y la libertad religiosa muy reciente, en Estados Unidos, la libertad religiosa, digo, para las tribus, para las propias pequeñas tribus indias que quedan ahí en algunas zonas de Dakota, que son unas tierras pésimas donde viven. Entonces, analizo esos conflictos de la frontera, además los analizo en términos interhistóricos. ¿Por qué surgen rivalidades? Igual que un historiador, pues, por ejemplo, Moradillos, tiene que dar cuenta, bueno, ¿cuál era el caldo de cultivo de la España del año 30? ¿Por qué se tuvo que marchar Alfonso XIII? ¿Por qué se proclama la Segunda República? ¿Qué pasa en las calles? Bueno, pues yo, en vez de decir qué pasa en las calles, digo, bueno, pues qué pasa en las calles de Kansas y Missouri, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay abolicionistas y antiabolicionistas? ¿Y por qué surgen guerrillas? O sea, ¿por qué surgen cuerpos paramilitares? Igual que en España hubo, pues también, movimientos guerrilleros paramilitares más o menos ligados a un sindicato o a un partido. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se matan entre ellos? Voy analizando un poco eso y qué armas utilizan. La guerra civil, claro, tengo que resumirla mucho. Hay una gran operación, que es la Operación Anaconda, y ahí se ve el poderío tecnológico del norte. Tradicionalmente se dice que los mejores generales los tenía el sur, y la mejor caballería también, pero claro, no tenían con qué comprar armas, tenían que vender todo el algodón que tenían que comprar las armas en especias. El norte tiene las fábricas trabajando a 24 horas al día. La Colt se incendió en el 64 y la Remington la sustituyó y vendió 120.000 revólveres en 10 años, o sea, unos ritmos de producción ya, que ya son preludio casi del siglo XX, porque era trabajar con luz de gas, pero a turnos de 8 horas, y trabajando mujeres en las fábricas, Bueno, eso pasó después en toda la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños trabajando en fábricas de munición y en fábricas de lo que fuera, de armas. Estudio cómo la guerra de secesión, es una gran paradoja de la naturaleza humana, supuso un acicate de desarrollo de patentes armamentísticas total. O sea, había 30 modelos de carabina, 30 modelos o 40 de fusil, 30 modelos de revólver, y se pasa de una tecnología, la tecnología de las armas antiguas de carga por la boca, a las armas de cartucho metálico. En 5 años, lo que va de 1860 a 1865. Y surgen un montón de patentes, pero ¿quién las puede pagar? Bueno, pues la Unión, que es la que tiene el capital y que es la que tiene la industria. Por eso siempre se dice, en el caso de España, ¿cómo es posible que teniendo la República todas las regiones industriales perdiera la guerra? Eso lo estudian los historiadores que hacen historia de España. Yo aquí lo que hago es historia de los Estados Unidos, analizando la intrahistoria y comparándolo con la mitología, es decir, con el western. Ahora, ¿qué antecedentes tiene el western? Primero las novelas de 10 centavos, que ya existían en aquella época. Había individuos como Wild Bill Hickok sobre los que la gente, periodistas, inventaba historias, pero historias totalmente mentiras, que lo atacó un oso no sé dónde. Y decía, y es mentira, pero voy a dejar que digan eso de mí porque aumenta mi fama. Hay pistoleros que decían, mató a 100 hombres, a lo mejor mató a 10, que ya es decir, que ya es decir. Pero bueno, él decía, bueno, si el periodista dice que maté a 100, yo dejo que la bola ruede, porque así mi fama aumenta. A unos incluso esa fama les salió cara, claro, porque después pagaban por matarlos. Entonces, primero tenemos las novelas baratas, después tenemos el teatro. Esta portada es de un espectáculo del teatro de 1872, donde hubo una serie de periodistas del este que dijeron, coño, aquí hay un potencial. A todos los inmigrantes que llegan de fuera hay que darles un sentido de unidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues creyendo en una mitología, creando guiones y haciendo espectáculos. Cuando no había cine, pues era el teatro. Después fue el circo, donde lo que se hacían era recreaciones de un asalto a una diligencia, recreaciones de la doma de un caballo, recreaciones de la caza de un bisonte, recreaciones de una matanza de indios y recreaciones sobre todo de grandes tiradores certeros.
más famoso, Buffalo Bill, que se pasó media vida representando lo que supuestamente había hecho en la primera mitad de la vida. Y aquí se ve Buffalo Bill con un rifle Remington recién inventado, porque es patente de 1870 y la foto es de 1872. Las demás armas de los lados son armas avancarga ya de los años 30, años 40 del siglo XIX. Entonces yo voy analizando qué sucede después de la guerra, y evidentemente es la gran expansión del ferrocarril y la gran expansión ganadera. Lo que se pensaba que era un territorio que no valía para nada, solo para las tribus, se vio que era un territorio buenísimo, porque su hierba, igual que nutría a los bisontes, era excelente para nutrir a los grandes rebaños de ganado, que era mexicano, pero que pasó de la noche a la mañana a estar en manos de tejanos de origen anglosajón, porque el ciudadano fetén era el anglosajón y protestante. Entonces, se organizan grandes rutas ganaderas, y a la vez se organiza el ferrocarril, donde trabajan, por cierto, chinos, venidos de Cantón. La verdad que la labor inmensa que supuso horadar un montón de túneles, tanto de Sierra Nevada como después de las Rocosas, primero con pólvora negra, después con la nitroglicerina, que es muy inestable. Los chinos morían a cientos, pero bueno, no exigían nada, no pedían nada, solo que los embalsamaran y los mandaran a enterrar a su tierra, y fue una labor, bueno, se empezó en 1864, se acabó en 1869, el primer ferrocarril intercontinental. Promontorio Summit, ahí en mitad de tierra de nadie, en Utah, pues ahí se encuentran los ferrocarriles. Y los grandes magnates del ferrocarril fueron los que fueron diseñando después la conquista del oeste, porque eran los que compraban los terrenos, los revendían mucho más caro de lo que los compraban, e iban expulsando a los pequeños granjeros. Y eso sí pasa en la mitología. Por ejemplo, en una película como Shane, Raíces Profundas, ves cómo los pequeños granjeros no saben defenderse del varón ganadero. Claro, o contratan a un sicario. Entonces, claro, la violencia, ¿cómo se neutraliza? Con la violencia. Cuando no hay ley y orden, es la ley del más fuerte, del más rápido. Entonces, yo lo que explico en el libro, y a lo que más dedico tiempo es a los dos últimos capítulos, y con esto voy a ir ya acabando. Dedico 2 capítulos especiales, los finales, que son, uno, el análisis de la realidad del vaquero, o del cowboy en inglés, porque solían ser chicos muy jóvenes, y sobre todo huérfanos, chicos que su padre y su madre habían muerto en la guerra, sí, tenían a lo mejor una gran mansión, pero todo ha sido arrasado. Eran hijos de pues no les queda más remedio que emigrar al oeste. El oeste es la gran válvula de escape. La gran válvula de escape para todos los desheredados de la tierra. Unos hacen trabajos honrados y otros se convierten en lo que en la terminología de la época se llamó desperado, que es una corrupción de la palabra española desesperado. Pues el que vive de matar, asaltar diligencias, robar bancos, robar trenes, sobre todo los que se sienten heridos porque se ha impuesto una política que ellos no aceptan. O sea, el norte ganó la guerra, pero no ganó la paz, porque el que tenía ideas sureñas y sentía que un negro era un ser despreciable, seguía pensando lo mismo. Incluso surge la figura del bandolero romántico, aunque de romántico no tuviera nada, caso de los hermanos James. Lo que robaban no lo repartían. Pero, como bien dice Joseph Gerosa, el pistolero, como el cowboy, es un poco la figura del Robin Hood inglés. O sea, es un personaje a la vez real y a la vez mitológico, porque a la vez que va surgiendo, los propios periodistas que cuentan la noticia de una matanza lo exageran, lo elevan a las alturas y dependiendo de su tendencia ideológica, lo ponen como un villano o lo ponen como un héroe. Lo ponen como un malo o como un santo, aunque en el asalto a un banco que está evidentemente extorsionando a los pequeños haya habido un tiroteo y han muerto 4 o 5. Ellos se lavan las manos. No hay ningún código del honor en el oeste. Matar es matar y se mata de la manera más expeditiva, rápida y artera y traicionera posible. Eso que se ve en las películas de duelos al sol, estoy pensando en una película como Rojo Atardecer, Red Sundown, una película clásica de serie B, el prototipo de la película de serie B, de esas películas que eran muy rentables porque se rodaban en 3 semanas, por Jack Arnold, con el actor James Millican un prototipo muy claro de película de serie B. ¿Cómo se llama este actor? Bueno, no me acuerdo del nombre, pero son típicos actores de serie B. Los actores de serie B eran los expertos en hacer películas muy rápidas, muy rentables, porque se invertía muy poco en ellas y daban mucha rentabilidad y servían para los programas dobles. Pues el mito, las propias canciones son mitológicas. Espérame un día de rojo atardecer con tu vestido de novia, dice la canción en inglés. Y al final, pues la chica recatada le da el beso al pistolero, que allí se redimió porque mató a los que eran más malos que él. Ese estereotipo lo tienes en miles de películas. Entonces yo estudio el mito del cowboy, que era un simple peón, un asalariado,
que como mucho ganaba $30 al mes, que no se podía casar nunca porque no podía mantener familia alguna, que las armas que llevaba no eran de él, los caballos de la remuda no eran de él, lo único que era de él era la silla de montar, y que lo poco que ganaba, cobraba al final de la jornada, o sea, cobraba cuando había acabado de hacer el trekking, o sea, el recorrido desde marzo a septiembre, llevando ganado en una ruta ganadera desde el sur de Texas hasta Sedalia o Newton o Abilene o Dodge City, todas estas grandes ciudades calientes que se les llamaba, ciudades que eran el infierno en la tierra, porque estaba la calle de los puritanos y después la calle de los bares, de las prostitutas. Yo, por ejemplo, hubiese querido dedicar más tiempo al análisis de la mujer, porque ahora hay muchos libros en inglés donde analizan el papel de la mujer en la conquista del oeste. Mujeres que fueron leñadoras, mujeres que fueron cazadoras, no le tenían miedo a un oso de 500 kilos. Ahora, el trabajo más rudo y que más abundó era el de prostituta. No dama de compañía, no, quitemos de todos los adornos. Prostituta que no solía pasar de los 30 años porque antes se moría de alguna infección o se suicidaba porque no podía aguantar más la explotación. Porque la mayoría de los pistoleros, fuera a un lado o a otro de la ley, vivían de la extorsión, vivían de cobrar impuestos y de cobrar impuestos a las propias prostitutas. Entonces yo analizo muy bien, por un lado, el mito del cowboy y el mito del pistolero, que además tiene varios nombres. Una cosa es el gunfighter, bueno, el gunman, que es el experto en armas, pero ese puede ser un armero. El gunfighter, que es experto en tiroteos a corta distancia, donde lo que menos importa es donde lo aciertes. El caso es matar, y matar rápido. Puede ser un taur, que si siempre le dejas ganar, pues evidentemente no te va a hacer nada. Ahora, en cuanto protestes te va a matar a 30 centímetros. Puede ser un agente de la ley, que tiene que ser más duro y más rápido que los forajidos o que los vaqueros que llegan con gana de jarana después de 4 meses sin ver una mujer y sin beber alcohol, atravesando todo Texas y todo Missouri, caminando pues como si caminas de aquí a París andando. Entonces, claro, eso sí lo hemos visto en el cine. Y esa violencia, que no fue tanta como parece, sí aparece elevada a los altares en la mitología. Sin embargo, y es lo que más me llamó la atención, hace unos años, no sé si sigue existiendo, hubo una campaña por llenar de pintura e insultar las estatuas de Colón y de Fray Junípero Serra. Come, ¿por qué no hacen eso con, no sé, con las estatuas de Eisenhower o de Nixon o de... No sé si entiende el auditorio lo que quiero plantear. Es decir, que se ataca a España, España siempre es el enemigo, pero después nosotros, aunque seamos muy autocríticos, todavía salvamos o intentamos salvar y justificar nuestros muebles, los muebles de nuestra negra intrahistoria. Entonces yo, al final, analizo, bueno, pues, ¿cómo eran esos duelos? No eran tales duelos. El código de duelo existía en Europa entre la aristocracia, pero no entre 1870 y 1890. Había una agencia muy conocida, y sale mucho en las películas, la agencia Pinkerton, que además era un escocés, que es que se dedicaba a buscar pistoleros, porque claro, las distancias eran tan inmensas que es verdad que había sheriffs tan honrados que eran capaces de caminar 2000 kilómetros hasta agotar a un forajido que entraba en un desierto y lo acababan cogiendo porque se quedaba sin agua. O sea que claro que hubo actos, pero también había muchos sheriffs que eran corruptos. Yo estudié ahí dos prototipos, el de Wild Bill Hickok, y el de los hermanos Sear. Y claro, una cosa es la realidad histórica y otra cosa es lo que nos presenta el cine. En el caso de los hermanos Sear está muy claro. La primera película clásica, que es la de John Ford, Pasión de los Fuertes, está rodada a partir de una biografía totalmente falsa, que el viejo Air fue contando a un periodista en California, Stuart N. Lake. Se publicó en 1929 y... no, 1931. Wyatt Earp había muerto en el 29, él no la revisó y todo lo que se cuenta ahí es mentira. Y sobre ahí John Ford construyó un guión. John Ford no era tonto, sabía que todo lo que contaba era mentira. Pero bueno, John Ford era de los que decía que para dar clases de historia están los manuales, que un cineasta hace otra cosa. Pues eso, ¿qué hace un cineasta? Pues yo siempre defendí esa tesis, hace mitología, en el caso del western es la última gran mitología de Occidente, hace mitología que siempre es vehículo de alguna ideología, eso está claro. Es vehículo de ideología, porque tú siempre operas con creencias. Cuando estás dentro de la caverna operas con creencias, y si haces un arte muy, no adjetivo, sino muy sustantivo, pues no, entonces ya operas con ideas y es que la película resiste el tiempo. Bueno, esta película no ha envejecido y tiene un mensaje teórico de un calado muy profundo. Bueno, eso ya lo podemos discutir otro día.
Y es lo que yo he hecho en mi libro, pero siempre en el epílogo volviendo al principio. Hay 3 grandes ideas que vertebran la nación americana: frontera móvil expandiéndose, muchas veces violenta, solidaria entre los pobres, pero los barones ganaderos intentando extorsionar con sus ejércitos de sicarios, cuando se inventa el alambre de espino, rodeándolo todo para que allí no entre nadie, o sea, la ley del más fuerte, porque incluso cuando llegan los jueces están corruptos porque están comprados, porque si no, no los reeligen. Es como la figura del sheriff. El sheriff era un funcionario que se elegía democráticamente, votando, pero claro, el barón ganadero estaba detrás de ti, a ver qué votas. A ver qué votas. Pues coño, salía el sheriff que beneficiaba los intereses del gran ganadero, no del pequeño ranchero que tenía unas patatas y 2 vacas de lecheras y 2 cerdos y una cabra. No. Y es verdad que el cine muchas veces ha reflejado eso. Claro, pensemos, pues, el jinete pálido, una especie de predicador resucitado, personaje de Clint Eastwood, que ha resucitado, porque parece un resucitado, oye voces y no es ningún esquizofrénico, y al final se va a enfrentar con un comisario corrupto que supuestamente en una vida pasada ya lo había matado, y él se venga y lo mata. También hay un duelo aparente, en la película. Claro, Clint Eastwood está reflexionando. Cuando hace Clint Eastwood esa película tiene ya 55 años, es del 85, y solamente se supera Clint Eastwood a sí mismo en Sin Perdón, donde desmonta el mito de que toda violencia la genera la ley, o los que están fuera de la ley, la genere una comunidad de negros pobres que están condenados a cubrir un subsidio de paro que no pueden ni pagar la comida de 10 días, y que yo sepa al mes tiene 30 días, o la genera la policía. Cuando se entra en una espiral de violencia, las consecuencias son siempre imprevisibles. Entonces, Sin Perdón es una película sobre el presente, sobre el presente de Estados Unidos en 1992, donde hay barrios de Nueva York donde la gente normal no puede entrar, claro, el turista ahí no entra. Donde hay barrios de Los Ángeles o de San Francisco donde el turista ahí no entra, porque no hay más que pobreza, miseria, marginación, delincuencia y droga. Entonces lo que está analizando en clave de western es el presente. Por eso decimos, a la altura de John Ford, ¿quién está? Pues Clint Eastwood, porque va más allá, utiliza el mito para triturar el mito. De ahí que haya frases que impacten, ¿no? Igual que en John Ford tienes la frase, señor, esto es el oeste, y cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda, pues Clint Eastwood dice, lo que en España, para que un policía saque un arma y pueda hacer uso legal de ella, tiene que tentarse el cuerpo y tiene que tener ya un montón de heridas, y aún así todo, veremos lo que dice el juez. Bueno, pues en Estados Unidos siguen defendiendo la segunda enmienda. Por eso yo lo que digo, no, yo estoy totalmente en contra de ese tipo de sociedad, totalmente en contra. Una cosa es que tengas un conocimiento teórico de algunas armas en su época, en su contexto, claro. Y bueno, yo lo dejaría ahí, casi he echado justo 50 minutos, me gustaría que preguntarais algo, y gracias por vuestra asistencia, muy agradecido a Tomás, a la Fundación Gustavo Bueno por brindarme este espacio, y por supuesto a toda la editorial EDAF. Me gustaría hacerle una pregunta. Espera que me tengo que tomar nota. Sí, dígame. Me llamo Pedro Fondos. Y mi profesión fue siempre la geología, pero me encanta todo lo que escucho aquí en esta fundación, más a través del ordenador que en presencia física, pero bueno, soy un grandísimo defensor de esto. Me gustaría hacerle una pregunta con respecto al Far West. Diríamos hoy día el Far Web, porque es la web la que manda hoy día, pero el Far es el futuro, es lo lejano. ¿Qué proyección haría usted viendo que existe un cierto consenso, digamos, bueno, palabra horrible, pero en fin, por suerte también hay disenso, sobre que estamos viviendo una sociedad profundamente decadente, ¿no? Que siempre viene casi desde allí, desde Estados Unidos. Y entonces, creo que interesa saber un poquitín qué hay por delante de esto. Entonces, con el bagaje suyo, supongo que es el más adecuado para hacer una pequeña proyección de futuro. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el Far futuro que va a venir de Estados Unidos? Hombre, yo que me dedico a la filosofía, vamos a decirlo así, un filósofo no tiene por qué ser un profeta, evidentemente. Ahora, en las huellas del presente podemos ver los rastros del futuro de alguna manera.
Yo soy tremendamente pesimista por convicción y por naturaleza, digamos, por naturaleza, como diríamos nosotros, alfa operatoria, por cuestión constitutiva caracterológica. Soy tremendamente pesimista, porque yo veo muchos vídeos todos los días para hacer libros como estos. Hoy día es verdad, el mundo está desnudado en la web. Mientras Internet no esté capado, tú puedes ver miles de vídeos de cualquier cosa, de cocina, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿usted qué se refiere? A la América profunda, o sea, esa América rural todavía, que todavía existe, y con poca población. Estados como pues, Washington, Oregón, que son precisamente madereros, cinegéticos, Idaho, Wyoming, aunque sea un gran parque temático, sobre todo por el parque de Yellowstone. Bueno, tiene usted, yo lo citaba en mi conferencia que dio lugar a este libro hace 2 años, una serie en televisión, en un canal específico americano, Mega, que tiene una parte de sección para hombres, sección para mujeres. Claro, las mujeres preferirán ver una serie como Sexo en Nueva York, los hombres quieren ver pues, a un trampero cazando, o a un tío manejando una excavadora y saliendo de un pozo que medio se está muriendo la vaca, porque se le hundió, lo atacó un oso. Bueno, pues esa América profunda sigue creyendo en los valores protestantes, siguen creyéndose elegidos, en muchos aspectos, a pesar del trauma del Vietnam, de Afganistán, de las Torres Gemelas. No creo que, aunque ha habido intentos de secesión, en Texas hubo quien propuso que Texas volviera a ser independiente y romper la Unión, pero vamos, no creo que ningún político esté por la labor ahora cuando el imperio chino está ahí asomando ya, no, está ahí ya, y el imperio hindú, cuidado, que India es un imperio económico, imperio material y además imperio humano demográficamente hablando. Entonces, yo en materia de violencia no soy nada optimista, no hay más que ver las matanzas que hay todos los años en Estados Unidos, sobre todo en los colegios. Se rasgan las vestiduras, pero en todos los años en Estados Unidos hay un montón de ferias, algunas son recreaciones, bueno, pues el típico individuo que se viste como el tatarabuelo de su tatarabuelo y va con su fusil de chispa, bueno, vale, como si tú aquí te vistes del Tempranillo, no estaría mal, ¿no?, reivindicar nuestra propia historia, yo lo dije en su momento, coño, en España no se hacen películas, anda que no hubo bandoleros en España, sobre todo en Andalucía, por la propia pobreza y por la propia lucha entre la burra blanca y la burra negra, o sea, entre liberales y partidarios de las caenas, como se decía, ¿no?, partidarios de las caenas, vivan las caenas, bueno, pues claro, en España se hizo la serie Curro Jiménez, que era muy decentilla para su época, aunque de atrezo era malísima, o sea, vamos, si les tengo que asesorar yo, los pongo a todos firmes, porque está muy mal hecha, en plano de atrezo, no en el tema de caballos, que el tema de caballos estaba muy bien, lo demás no estaba nada bien. Ahora, de Estados Unidos, si tú ves esos vídeos, porque hay gente que tiene canales, ahora tener un canal en YouTube estirado, y con un móvil ruedas cualquier cosa, allí la gente sigue comprando ingentes cantidades de armas, pero es que el que tiene un arma, un Colt Navy, como sale aquí, sí, Wild Bélgico lleva un Colt Navy modelo 1851, igual que te compran un Colt Navy fabricado por Uberti en el norte de Italia, y Uberti ya lo compró la casa Beretta, pero del fondo es capital norteamericano inyectado en el norte de Italia, porque Italia, aunque no haya secesión, los que son del norte de Italia casi se sienten alemanes, no quieren saber nada de los que son de Roma para abajo, se sienten centroeuropeos. Y Italia tiene un imperio económico en armas, en fábrica de armas. Bueno, ese imperio económico, ¿dónde bascula? A unos precios irrisorios, porque claro, no es lo mismo vender 20 armas en España que vender 100.000 o medio millón de armas en Estados Unidos todos los años. Pues en todos los estados que están entre los Apalaches y el Pacífico. Soy pesimista porque ellos siguen creyéndose todavía con su identidad. Y hay gente que no tiene seguridad social, pero vive ahí en una cabaña, tiene su pequeño ganado, quieren evidentemente gobiernos que no les pongan muchos impuestos, viven de la caza, por una razón, porque carne de ciervo todavía está poco contaminada, y allí la ternera no se la pueden pagar. Entonces, oye, matas 3 ciervos, los tienes en el congelador, y por lo menos puedes comer algo de carne decente, pero a pesar del trauma de Vietnam, y películas como Rambo bien lo reflejan, la gente sigue con sus valores, Cambiar los valores es más complejo de lo que parece, Que hay una ideología woke y evidentemente una ideología globalista, tanto en la franja atlántica, mantenida por magnates, y en la franja californiana, mantenida por magnates, por supuesto, son los que controlan YouTube. Ahora, el resto de la población, evidentemente, votan lo que votan. O sea, cuando votaron a Trump, no creo que fueran todos menguados mentales, Y ahora veremos lo que va a pasar. O sea, el futuro se construye a partir del pasado, y el pasado influye en el futuro, no el futuro en el pasado. Hacer predicciones es
es muy, muy difícil, porque estamos en un momento de cambio de ciclo y de dialéctica de imperios con China y con la India. Lo que está claro es que Estados Unidos ha dejado ya de tutelar Europa, se acabó el estado del bienestar en Europa. No hay más que ver cómo está la sanidad española después del COVID. El que tenga dinero pues se hará un seguro privado, y bueno, ya no quiero hablar de la enseñanza porque como fui profesor durante 36 años, si me lanzo a hablar, acabo en comisaría. Por agravios, digo. Agravios, sinsabores, y malos tratos y demás. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Marcelino. Enhorabuena por tu libro. Gracias. Quiero hacerte 2 preguntas concretas, porque has sacado tú el tema, sobre todo. La primera tiene que ver con Julio Verne y César Cascabel. Como sabes, Julio Verne escribió una novela que transcurre por los Estados Unidos, César Cascabel, que era el director de un circo, llevaba a su familia y está en California, luego tiene que cruzar la sierra y ahí lo asaltan. Iba en dirección a Nueva York para ir al circo de París, pero lo asaltan en la sierra y entonces se le acaba la posibilidad de cruzar el oeste en sentido contrario, hacia Nueva York. Sí, las grandes llanuras en sentido de oeste a este. Así que decide marchar hacia Canadá y cruzar por Alaska, aprovechando el helado de la banquisa en el estrecho de Bering desde Siberia y llegar a París. Bueno, eso es el argumento de la novela. Qué curioso que Julio Verne, que seguramente tendría que conocer ya la novelística que estaba surgiendo del Far West, en aquel momento, las novelas de pocos centavos, construyese esa novela de una manera completamente diferente a la forma en la que se construyó después el mito del oeste americano, ¿no? Sí, si sabes alguna de las razones sobre esto, ¿por qué puede ser así? Y la segunda pregunta tiene que ver también con algo que has comentado. A mí me gustaría saber, porque claro, estamos aquí en la Fundación Gustavo Bueno, y me gustaría saber hasta qué punto, o qué peso, o qué importancia tienen las teorías políticas, de filosofía política y de antropología filosófica de don Gustavo en tu libro. O dicho en nuestros términos, que me parece interesante que lo comentes, si el peso que tiene es más bien determinante y constitutivo o puramente integral. Bueno, yo la de César Cascabel creo que la leí de chavalín, aquella colección de Bruguera. Bruguera tenía una colección de libros infantiles, bueno, no tan infantiles, para 14 años. Yo pues ahí leí Los 10 Mandamientos, o Robinson Crusoe, o La Isla del Tesoro, o por supuesto Ben-Hur, que la escribió, por cierto, Ben-Hur la escribió un gobernador que tuvo que juzgar a Billy el Niño, Lew Wallace, Ben-Hur. O sea, que en sus horas de entretenimiento, cuando no lo estaban corrompiendo, dándole dinero, untándolo a los ganadores de México, porque... es que eso antes no lo conté, voy a contarlo ahora. En Nuevo México hubo una guerra ganadera, pero era por ver quién robaba más ganado a México. O sea, se mataban entre ellos porque todos querían monopolizar el robo de ganado en México. O sea, hasta eso llegaba, porque claro, ningún juez iba a juzgar a alguien por robar ganado en México. Robar ganado en México no era de cuatreros. México era una nación vencida y un México es un seboso, un grasiento, se le insultaba así. O sea, era un ser inferior, por católico y por mestizo. O sea, que el mestizaje es la gran piedra de toque de lo que es el odio intrínsecamente racial de la minoría blanca y anglosajona, aunque después se diga que Estados Unidos es una melting pot. Sí, claro, es una melting pot hasta cierto punto, claro, de escoceses, galeses, polacos, suecos, holandeses, claro, todos, claro, mientras seas de esa parte norte, todo se integra. Ahora, claro, italianos, sicilianos, bueno, pues no hay más que ver, tú los estudiaste, ¿no? La saga de Mario Puzo, Padrino, cómo se integran a finales del siglo, principios del siglo, cuando surge pequeña Italia en un barrio de Nueva York. Entonces, bueno, las dos cosas. En esa época hay novelística, que no tiene nada que ver con los tebeos de 2 centavos. Por ejemplo, estoy pensando en las novelas, una novela clásica, la de Ruxton, The Life in the Far West. Y esas novelas son bastante antropológicas. Hay otra de Rosborn Asberg, Osborne, escrito Osborne Russell, La vida de un trompero. De aquella época se publicaban muchas guías. Y después tenemos la obra de Washington Irving, que después escribió en España Los cuentos de la Alhambra. Entonces, hay una novelística de la época, que es una novelística totalmente romántica, de Washington Irving.
y además es una novelística que está construida al revés, casi siempre del oeste hacia el este. Claro, entonces es así, hay una influencia de la literatura inglesa, porque la literatura inglesa, igual que se interesó mucho por dar esa visión romántica de los impertinentes románticos de España, y de paso seguir abonando la leyenda negra, en España solamente hay faranduleros, mujeres fogosas, toreros y bandoleros, también se hizo algo parecido, mutatis mutandis, por supuesto, con Estados Unidos. Hubo, Washington Irving pues escribe las aventuras del capitán Bonneville, que el capitán Bonneville existió, era un trampero de origen francés, igual que hubo tramperos, que yo me enteré ahora, que eran españoles, y que estaban arriba, en la frontera con Canadá, en las Three Forks, en el territorio que ahora es Montana y Wyoming, en el Popo-Agie, Mariano Medina, que como no quedan documentos apenas, estamos hablando de 1830, pues lo escriben como lo pronuncian, Medina Módena. Y además tenía un rifle, igualito a uno que tengo yo, que es el único que me queda de la colección que tenía, y por los demás los vendí. Pues, quiero decir porque claro, eran españoles cuando nacieron, después llega el tratado se independiza México, y México está en constantes luchas intestinas, y después pasa a ser Estados Unidos. O sea, hubo gente que primero fue española, después fue mexicana, y al final ya estaban en un territorio que era territorio de Estados Unidos, pero que no era tampoco Estados Unidos, era territorio de, no hay ley ni orden. Estábamos, además, en constantes luchas indias, donde además no había un sentimiento de unión india. Entonces, sí hubo una influencia en Julio Verne de la literatura británica, y de alguna literatura, la obra más conocida es La democracia en América, pero que es una obra filosófica, que claro, parte ya de la leyenda negra antiespañola a unos niveles, pero que la democracia en América tiene muchos apuntos etnográficos. Claro, está escrita en 1830, publicada en 1835, en un viaje de 6 años que hizo Tocqueville, entre 1824 y 1829, y claro, vio los estados del este cómo se iban expansionando. Y él lo dice claramente: no se puede exterminar al indio de manera más humanitaria, se le coge en brazos y se le lleva 1000 millas al oeste y allí se le deja morir de hambre. Los españoles no hacen eso, quieren integrarlos. Uy, qué malos son los españoles que intentan integrarlos y los quieren convertir en cristianos. Hay que ser inhumano. Por eso yo acabo mi libro de una manera, paradójica, citando a Tocqueville, pero para criticarlo. O sea, Tocqueville dice, España es abominable. Y los ingleses, que en la guerra de Pontiac trocaron mantas llenas de viruela para ver si podían morirse todos los indios, y aún así todos no pudieron con ellos. No los pudieron exterminar a todos, exterminaron a los que exterminaron. Y es verdad que, cuando introduce el concepto de imperio, que yo lo utilizo al final de mi libro, claro, generador, dice, cuidado, los imperios depredadores no les interesa la expansión comercial, querían sacar materias primas, eso lo tenían muy claro los ingleses, ellos no querían pasar de los Apalaches. Y el colono que se pasaba, allá tú con tu conciencia, pero no te vamos a proteger, porque estás haciendo algo que no queremos. Ellos querían que los colonos estuvieran al norte de los Apalaches o Allegheny y que pagaran impuestos. Claro, ellos decían, soy ciudadano para unas cosas y para otras no, porque no tengo derecho de voto. Entonces, claro, ¿cómo puedo ser ciudadano para unas cosas sí y para otras no? Ellos lo que querían era montar factorías y sacar pieles, y a los indios los tenían engañados. Intercambiaban un fusil de intercambio muy barato, así de alto, pues por 100 pieles. Pues eso, el timo de la estampita. Oye, dame un billete de 100 pesetas. Y después era el auténtico timo de la estampita en versión 1700, duró hasta 1790, desde 1700, o sea que con ese timo de la estampita estuvieron, desde 1630, que empezaron a intercambiar armas, hasta 1775, o sea que primero lo hicieron el timo de la estampita con las armas y las pieles, lo hicieron los que fundaron Nueva Holanda, pero rápidamente fueron expulsados. Hubo un intento de fundar Nueva Suecia, también los expulsaron, o se integraban como ingleses o los expulsaban, o sea que los americanos, los ingleses ya tenían muy claro que en el continente aquel solamente querían reinar ellos. Claro, al norte estaban los franceses, de ahí la famosa guerra de los 7 años, que tienes una versión europea de la guerra de los 7 años y una versión americana, que es la que después pasa en la novelística a Fenimore Cooper en obras como de Deerslayer, El trampero, y sobre todo El último mohicano, que está basada en hechos reales. O sea, el Webb existió, el coronel Munro existió, el fuerte Edward existió, o sea, el trasfondo histórico, como pasa en muchas novelas históricas, es real. Lo que no es real es la trama, lo que llamaba Aristóteles la fábula. Cuando Aristóteles en la tragedia se pregunta, ¿cuál es la fábula de la Ilíada? Pues facilísimo, que raptan a Helena y hay una guerra, se explican 10 líneas. O sea, la Ilíada se explica en 10 líneas, todo lo demás, pues es literatura, es decir, mitología.
e ideología. En aquella época uno se sentía poseído por las musas. Bueno, los periodistas del este, ni musas ni narices, nada, inventar párrafos, inventar. Era inventarse biografías. Bueno, de Boix-Belgico, nada más morir Boix-Belgico se inventaron 20 o 30 biografías. Pues todas ellas eran invenciones, que se mató a uno por la espalda. Bueno, le atribuían 100 muertes. Hoy día, Joseph G. Rose, el que escribió la biografía, no, mira, lo real es esto y lo mítico es esto. Tenemos perfectamente deslindado lo real. ¿Qué es lo que sabemos? Hasta aquí. Porque tenemos hasta las cartas, es que la historia de Estados Unidos es muy corta. Ahora, ¿qué hizo Cecil B. DeMille en el año 36 cuando rodó The Placeman con Gary Cooper haciendo de Boix-Belgico? Bueno, eso es un guión inventado que no tiene nada que ver con la historia. El cine es una cosa, la historia con mayúsculas es otra cosa. Por eso uno distinguía entre historia con minúsculas y historia con mayúsculas. Entonces, la segunda pregunta, es que lo tengo aquí escrito, digo, ideas motrices de mi libro en representación e ideas motrices de mi libro en ejercicio. En representación, claro, tengo que tomarlas de las propias fuentes materiales que estudio, de las reliquias y relatos, frontera móvil, frontera expandiéndose y violenta, doctrina Monroe, destino manifiesto. Ahora, ideas ejercitadas que procuro que no se vean para el gran lector, que es lo que me pidieron, y que están en el libro operando, pero en la sombra. Toda la teoría del mito, que está en el mito de la izquierda, no me la invento yo. Yo ahí no utilizo a Lévi-Strauss. Lo puedes utilizar en una tesis, porque el que te dirige la tesis te dice, oye, tienes que hacer una tesis que la pueda entender todo el mundo, ponte que tienes un tribunal en contra y tienes que, bueno, pues remar con la corriente. Ahora, coño, el mito de la izquierda no es cualquier cosa, y el mito de la cultura ni te cuento. Está ahí. La clasificación de las guerras, que está en la nota 16. Claro, es que en Estados Unidos hubo una guerra de tipo 4, que fue la guerra civil, pero esa es la que se da en los estados que ya son nación política. Ahora, el que no quería ir a la guerra, lo que tenía que hacer era evadirse, marcharse a... Claro, Europa eran todas naciones políticas en los años 30, entonces tú o eras fascista, no, yo soy neutral, no me quiero afiliar a ningún sindicato, bueno, pero igual te cogen y te matan igual y te pegan un tiro en la nuca, igual te va a dar que te pegue el tiro en la nuca uno u otro, te van a pegar el tiro en la nuca. En aquella época, ¿cuánta gente se iba? Se ve en la película Jeremiah Johnson, se intuye que el personaje que hace Robert Redford, que está basado en un individuo real, que no se llamaba así, se llamaba John Jeremiah Johnston, y además murió en 1900, nació en 1924, murió en el año 1900, y aquel fue un periodo de su vida muy corto. Se intuye por el pantalón que lleva que fue un soldado que luchó contra México, porque la acción de la película es en el año 1847, recién acabada la guerra, justo antes de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Hay una escena donde le pregunta a un soldado, ¿quién ganó la guerra? Y después ahí se para el diálogo, porque llegan a un cementerio indio. Y ahí hay una dialéctica clara entre cultura salvaje y cultura humana, todo lo que es la ideología indigenista y la dialéctica entre culturas civilizadas y culturas bárbaras. Está operando en las películas. Entonces, claro, yo utilizo la teoría del mito, la clasificación de las guerras, la clasificación de los imperios, y digo, bueno, vale, Roca, Barea y Gullo son muy libres de manejar esta terminología, distinguir entre imperio e imperialismo, imperio España, imperialismo los anglosajones, o imperio y colonialismo los anglosajones o los holandeses, España es imperio, pero la potencia que tiene toda la teoría política de Gustavo Bueno, yo creo humildemente, que no se me ofenda, que es más potente que la terminología que manejan tanto Roca, Barea como Gullo. ¿Por qué? Porque Bueno tiene detrás toda una filosofía política, y toda una filosofía moral, y toda una filosofía de la historia, y toda una filosofía de la ciencia, que la desarrolló previamente. O sea, que no es que Bueno solo escribiera con 30 años, no, lo escribió cuando yo tenía más de 80, y tenía todo un sistema detrás, y de ese sistema surge esa trabajón de ideas. El propio Bueno lo explica en el mito de la felicidad. Una filosofía se desarrolla trabajando con ideas, pero las ideas dan lugar a teorías, las teorías a sistemas, las teorías a doctrinas y las doctrinas a sistemas. Y el materialismo filosófico tiene sistema, es un sistema, con sus más y sus menos, pero es un sistema. ¿Que no lo puedo abarcar todo? Bueno, imposible, claro, pero es un sistema. Entonces, claro que está operando, lo que pasa es que yo procuré utilizarlo en ejercicio. En ejercicio no significa que tengas que estar citando a nadie, por eso ni siquiera en la terminología. Bueno, en algún momento utilizo la palabra eutasia, pero en las notas, porque yo me ciño a lo que me pide el editor. Entonces, oye, lograr ese punto de equilibrio a la hora de redactar, pues es difícil. Porque claro, las editoriales parten, tiene que ser algo que lo entienda la gente culta y que sea divulgativo. Bueno, maestro, el público dirá, el respetable dirá si es accesible y si a la vez es filosófico. Yo creo que lo es, pero eso no quita.
Igual que tú podías leer pues, el animal divino sin leer las notas, o sin leer los escolios. Bueno. Más preguntas si las hay. Vale, bien.